Y sí, sí señores, como ya lo vieron en el título del video, vamos a tener hoy a Daniel. Pero antes, los pongo en contexto. Esta charla se grabó hace ya varias semanas, más o menos cuando estábamos en el segundo mes de cuarentena. Y varias personas fueron insistentes en que les compartiera pues el material porque no habían podido estar en esta charla que fue vía Zoom. Hablé con Daniel y él nos dio el permiso de poder subir a esta charla y compartir, y además tener pues un debate por los comentarios. Entonces cualquier duda o cualquier aporte que quieran hacer sobre las familias de los cócteles que Daniel nos va a contar ahora, déjenlo en los comentarios y vamos armando un debate. ¿Listo? Entonces, no siendo más, empecemos con la charla de Daniel Extremadoiro desde Perú. Ahí los dejo. Parece un tema súper viejo, ¿no? El hecho es que cuando nosotros, digamos, nos enfrentamos a la coctelería, tenemos una palabra siempre metida adentro de la cabeza, que es creatividad, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, revisando libros viejos, que generación tras generación empieza a haber ese paso de posta, ¿no? Y obviamente vienen las nuevas generaciones con unas ganas de crear. Hay un libro muy interesante de Patrick Gavin Duffy. Patrick Gavin Duffy resulta ser un bartender de la vieja escuela, de antes de la ley seca. Y él escribe su libro lo edita después de la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínense todo el tiempo que pasa. Hay un párrafo que es muy esclarecedor de él, donde dice, parece que la intención, digamos, de todo bartender en el mundo y su único objetivo sea crear cócteles, ¿no? Puede parecer raro, porque como crítica, ¿cómo es eso? Pero si vinimos a eso específicamente, ¿no? El tema es que cuesta entender de que por ahí no hayamos visto a veces de que hay 200 y tantos años de soluciones ya creadas, listas para que las adaptemos. O sea, imaginemos que por ejemplo, que tuviéramos 11 hijos, ¿no? Y bueno, y decidimos formar un equipo de fútbol, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya los tengo, ¿no? Acá ahí tengo tanta defensa, medio campo, estos son buenos para la patada, van para adelante, cabecean, listo. Si yo tengo que ir a jugar al fútbol, voy a ir con esos chicos. Únicamente si me piden construir una casa, voy a tener que mandar a uno a la universidad a estudiar ingeniería o arquitectura. No sé si se entiende. Ya hay herramientas, y a lo largo de esta conversación vamos a ver que, por lo menos en el tema del cóctel, hay muchas herramientas que están creadas y que muchos bartenders que ustedes admiran las están usando todo el tiempo, y están tomando atajos encima que ellos tienen los recursos, ¿no? Técnicos, el mercado. Bueno, ahora nadie tiene mercado, pero tenían el mercado, el recurso económico, el mayor acceso a capacitación, un público, digamos, más, se supone, educado, y sin embargo toman atajos, utilizan herramientas que nosotros no queremos usar. Las consideramos, yo sé que hablar de hecho le pusimos Family Game, algunos de ustedes se acordarán de esos jueguitos, ¿no? De hecho por acá tengo, este es de Mario, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué se buscó esto de Family Game? Para no decir familias de cócteles, porque la gente está aburrida de que le cuenten de eso. Pero sin embargo creo que se intuye de que de alguna manera es el camino para llegar a todo, básicamente. Entonces vamos a ver si lo podemos ver de una manera, digamos, más divertida esto. Yo tengo acá una presentación. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Cuando uno dice, por ejemplo, el cóctel, generalmente hay como una especie de confusión, porque uno dice, bueno, pero ¿de cuál? ¿De qué me estás hablando? Cóctel yo tenía entendido que era todo, ¿no? Que era todo absolutamente. No, o sea, la idea es que cóctel es un nombre propio de un tipo de bebida combinada.
O sea, una de las primeras cosas que uno se da cuenta cuando va a libros antiguos que están en inglés, es que los primeros, y sobre todo, pero hasta bien entrado el siglo XX, no van a encontrar ustedes libros de cócteles, o sea, como escrito como tal, ¿no? Sino se van a referir a mixed drinks, o sea, generalmente a lo que podríamos traducir como de una manera muy poco romántica como bebidas combinadas, bebidas mezcladas. Hay otros nombres como fancy drinks en el sentido de fancy, de elaborado, porque también eso es verdad. O sea, podríamos agarrar simplemente una botella de vino de ron y mandarle. Esto es, digamos, de alguna manera un upgrade, una mejora, digamos, a nivel culinario. Y es importante entenderlo así también. Por ahora es muy fácil ver un old fashion y verlo algo como hiper sencillo. Pero fíjense que la alternativa a eso es un vaso de whisky, simple y puro, ¿no? Así que, Ronald, tú me estás escuchando, ¿no? Sí, Dani, sí, se escucha todo bien. Por ahí estoy hablando y no... Ay, no, sí se escucha. Yo estoy acá pendiente de la pantalla. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es un cóctel al fin y al cabo? No será, esto lo vamos a hacer bastante rápido porque no va a ser sorpresa para muchos, para la mayoría, de que tenemos una definición de cóctel. Hay algo que es interesante y es el hecho de que, y lo vamos a ver a lo largo de esta conversación, y es el hecho de que nosotros no podemos mantener la pretensión de convertirnos en una profesión. ¿Vieron la discusión esa entre oficio y profesión? Bueno, no podemos mantener la pretensión de convertirnos en una profesión mientras todavía sigamos discutiendo la receta del cosmopolita. O sea, mientras no existen estándares, no existe un corpus, un canon universal, para por lo menos lo que ya se hizo, no te digo que eso te restrinja en tu creatividad a futuro, pero si ya se hizo algo, bueno, ya se hizo, es así, ¿no? Hay 4 versiones, listo, que queden registradas, ¿no? Pero mientras nosotros, digamos, de alguna manera sigamos diciendo, bueno, esta es mi visión. Acuérdense, chicos, que estamos... Los más jóvenes probablemente lo vean como directamente la normalidad. Los que tenemos un poco más de edad sabemos que estamos en una era en donde la opinión de todo el mundo merece ser escuchada. Por lo tanto, la opinión de todo el mundo no vale nada, sinceramente. Si todo el mundo, no importa la pavada que diga, tiene todo el derecho de ser escuchado y considerado, entonces ya ninguna opinión vale, porque todas valen lo mismo. Se dan cuenta, ya no importa realmente qué tan calificado esté una persona a la otra. A veces es más, digamos, importante, es más relevante por ahí destacar el lugar que ocupa en la sociedad y punto, sin importar cuánto sabe acerca del tema. Entonces, bueno, lo interesante es ahora ver justamente qué cosa es un cóctel. Para muchos probablemente no sea ninguna noticia nueva. Esto es el hecho de esto de acá es una transcripción directamente, un snapshot de las publicaciones referidas al cóctel del año 1806 en The Balance and Columbia Repository, un semanario. No vamos a contar la historia, pero el hecho es que tenemos ahí una definición de cóctel, ¿no? Esta es una traducción, la pueden ir leyendo si quieren, pero lo importante está en negrita y resaltado, donde nos dicen básicamente que es un licor estimulante. Esto le puse el SIC ahí porque en realidad no es ni licor ni estimulante, pero bueno, es la manera en que la prensa siempre se ha referido a nosotros, con mucho desconocimiento muchas veces, ¿no? Compuesto de, y esto es importante, destilados de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de destilado, azúcar, agua y bitters. Recuerden que la definición la está dando un periodista en este momento, es lo mejor que tenemos. Pero es un periodista y no un bartender. De hecho, dudo que un bartender como lo conocemos en 1806 hubiera existido. Debe haber sido un cantinero en un proceso de convertirse en un bartender en una barra americana, ¿no? Lo que conocemos como American Bar. Azúcar, agua y bitters. Básicamente lo que teníamos antes era el Sling, allí lo están diciendo, justamente es un Sling con bitters, básicamente. ¿Por qué? Porque el Sling, si se ponen a pensar el Sling o Toddy, son dos maneras distintas de llamar básicamente la misma cosa. El Toddy es más de origen inglés, ahora acá los vamos a utilizar intercambiablemente, esos dos términos, porque básicamente es lo mismo.
Mucha gente dice, no, el toddy es caliente, el sling es frío. No, no. Se encuentran libros donde están al revés, así que no hay forma de hacerlo. Después vamos a ver, a lo largo de esto también vamos a ver cómo hacer cuando te enfrentas a recetas que no entiendes para nada, ¿no? Porque en realidad cualquier receta, chicos, es la palabra de otro bartender o otra persona que ni siquiera es bartender que escribió un libro. Pues no puedes sacar un estándar de una sola receta, definitivamente no se puede, ¿no? Pero sabemos que el sling lo que era básicamente la manera de tomar un destilado de una manera un poquito más civilizada, porque imaginemos que hace mucho calor, yo no me quiero tomar algo, pero no me quiero mandar pues ¿cómo se llama? El ron o el whisky puro con 40 grados en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner agua. El problema es que ya está bien, yo le bajo el alcohol, pero la verdad que queda bastante feo, sinceramente, porque quedó absolutamente desabrido. Una manera simple de hacerlo es ponerle azúcar. Y eso básicamente es un sling. No hay mucho problema para mezclarse, generalmente se habla de que se pone el agua y el azúcar primero, generalmente, bla, 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 ¿no? Depende si es caliente o frío, pero son cosas que a nosotros básicamente, por lo menos en esta conversación no las vamos a tratar. Después vamos a rasguñar un poquito más el sling porque cuando lleguemos a coolers y a highballs nos va a interesar bastante. Pero el hecho es que acá tenemos esta combinación de sling que de repente agrega bitters. Los bitters, ¿para qué se tomaban en su momento? Todo el mundo siempre dice, no, que todas las veces la gente los tomaba como remedio, pero generalmente, digamos, se asocian los bitters de estilo británico, norteamericano, con angostura, con una cosa chiquita. Pero por otro lado, el bartender se sorprende cuando dicen los norteamericanos ponen un cocktail bitter y el otro es un liquor bitter. Yo prefiero verlo de la siguiente manera. Las dos son remedio, uno es jarabe y el otro es gotas. Muy simple. Entonces, obviamente, los cocktail bitters vienen más concentrados, los vas a mezclar. Los otros están listos para tomar. Y se sabe de esa época que ya inclusive cuando todavía se tomaban como remedio, se han tomado por su contenido alcohólico. Hay un montón de muestras de... Habíamos visto justamente de que se había tomado bitters inclusive por una cuestión de recreativa también, o sea, ya lo tenemos inclusive en la definición de cóctel. Fíjense, no sé si esto lo vieron, pero si este señor regaló 25 copas de cóctel, arriba dice que regaló 411 copas de 25 copas de cóctel, regaló 411 de bitters. Gente que decidió tomar Campari puro, por así decirlo. No era Campari, es una marca que ahora se puede comprar, que es Stoughton's, que lo han vuelto a hacer, igual que Bokers, ¿no? Si alguien está interesado, les puedo pasar el contacto de El Meguinap Bitters, que es un loco que es un bartender también que desde el 2000 está jugueteando con esto y hace unos cuantos años que lo está fabricando, consiguiendo recetas viejas, haciendo ingeniería inversa para las recetas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos acá? Desde 1806, que sabemos que eso no es un cóctel que se pueda tomar, está muy bonita la definición, muy linda. Ahora, ¿quién tomará algo de eso mezclado con agua y sin hielo? Nadie. Definitivamente nadie. O sea, lo sumo que me voy a tomar es un old fashion, pero no voy a tomar eso. Entonces, ¿qué tenemos desde 1806 hasta que aparece de vuelta ya una receta de bitters? Y bueno, tenemos que esperar hasta 1862. Y encima, vienen para decirnos, fíjense que hay 3 libros, no pude poner uno más, conseguí una referencia más que hablaba básicamente de lo mismo, en donde en 1862, 1869, 1872, ¿no? Están hablando del cóctel como una invención moderna, como novelties, o sea, como novedades, y una institución no tan antigua como los juleps, ¿no? Pero que promete mantenerse en el tiempo. O sea, era como la gran promesa todavía en 1872. O
sea, estamos hablando de, o esta gente está muy desactualizada y no se da cuenta qué es lo que estaba pasando por debajo de sus pies, o realmente la transmisión de conocimiento en esa época no era tan inmediata como ahora, y eso hay que tomarlo en cuenta. Fíjense que el mismo tipo que pidió explicaciones sobre el cóctel vivía en la zona y nunca lo había visto, y por la descripción de lo que el tipo tomaba, que nombró por lo menos 30 tipos de bebidas distintas, porque el flaco estaba como floreándose, miren cómo tomo, porque decían, he probado esto, pero cóctel no. Así que digamos que la transmisión es lenta en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos con esto? ¿No? Que básicamente es un cóctel moderno, básicamente es destilados, azúcar y vinos, básicamente. Entonces parece que ahí se acaba, de hecho uno lo ve y dice, bueno, ¿por qué nos vamos a ocupar ahora toda una hora de algo súper básico? También hay un tema, ¿no? Esto la gente que ya tiene un tiempo en la barra, un tiempo digo ya como 10 años o más, porque cuesta entrar, chicos, tenemos tanto entusiasmo con esto que a veces nos vuela, se nos escapa la tortuga, que es la que está justo ahí al lado nuestro, esa es la que no vemos, porque estamos siempre buscando un poco más allá y es natural, el día que no dejemos de buscar más allá, ya está, chao, no, mejor nos retiramos. Pero ¿por qué preocuparnos por algo justamente tan básico? Porque es ahí en donde se empieza a entender todo. Y justamente son los cócteles que en la práctica más se arruinan. O sea, es más fácil que te arruinen un gin tonic, o un Manhattan, o un Negroni, que te arruinen un cóctel de autor de 7 o 8 ingredientes. Por lo menos que tú te des cuenta. Es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué nos ocupamos de esto? Y estoy poniendo en esa imagen, estoy poniendo este árbol que tiene ramas y raíces, estoy poniendo al cóctel y al punch igual. Esto lo vamos a ver la próxima. Pero el punch, cuando uno lo ve, ¿qué imagina? La ponchera. Bueno, básicamente el American Bar se construyó, el cocktail bar no se construyó sobre el cóctel, se construyó sobre el punch, de la transformación del punch, de una bebida comunal a una bebida individual. Fue la bebida que más había impactado el mundo de los tomadores 200 años antes de que apareciera el cóctel bar y el cóctel, y lo siguió haciendo inmediatamente después. Tenía una legión de fans. Fíjense, una de las cosas que uno por ahí pasa por alto es que cuando uno se fija en el libro de Thomas, uno dice, bueno, hay 10 cócteles. Oh, mirá, 10 cócteles, hay poquitos, ¿no? Sí, uno ve el libro y es grueso el libro, ¿no? Para hacer un libro de coctelería es bastante grande. Después vemos que la mitad son recetas de un tal, digamos, un químico suizo. Genial, pero todavía quedan bastantes recetas. Listo, 10 cócteles. ¿Qué es lo que además hay? Bueno, hay 84 ponches, de los cuales en esa época hay solamente 3 recetas grupales, 3 recetas comunales. Todas las demás son en un vasito. Básicamente, la transformación de justamente del cóctel bar, de la cantina, del inn, del salón al American Bar, básicamente se da básicamente gracias a eso, a que la gente ya no quiere tomar de manera comunal. Antes era fácil, llegaban 20 amigos, te decían, los chicos que están de acá de Argentina lo saben, vamos a comer asado, vamos a comer todos asado. No viene uno que dice, me haces una milanesa y te van a tirar con una chancleta por la cara. Vamos a comer todos asado. Y es así, también llegamos a una taberna y bueno, vamos a tomar todos el ponche, que es la especialidad de la casa. Por eso era tan fácil encontrar, por ejemplo, ponches de regimiento. Los ponches de regimientos los hacían ahí, era la especialidad ahí, era lo que tomaban ellos siempre. Su manera de hacer ponche. De repente empieza a haber un mundo con lo contrario de lo que hay ahora. Hay muchísima movilidad social. ¿Por qué? La invención de la máquina de vapor, una economía totalmente nueva, ¿no? Se concentra el capital en las ciudades, la gente empieza a volar de la periferia hacia las ciudades por mayores oportunidades, porque empiezan a escasear las oportunidades también en el campo, porque todo se empieza a concentrar. Entonces el cantinero en determinado momento ve que
vienen 20 y ya no piden una ponchera. Le dicen, a mí dámelo así, a mí así, a mí así, a mí así. Y ahí empezó, esa fue la primera hora pico, el primer rush, digamos, que tuvo un bar. Cuando ni siquiera era bartender. O sea que básicamente se ha formado el bartender de la misma manera que muchos de nosotros que nos mandaron ahí directamente. ¿A quién no le pasó? ¿No? Hay gente que tuvo la suerte de estudiar y todo, y después fue, pero muchos de nosotros no, inclusive muchos nos metimos a estudiar después, ¿no? Bien. Pero fíjense, todo lo que vemos acá abajo es todo lo que hubo antes de esto. Todo lo que ustedes ven allá abajo está antes. El julep es anterior, el sling y el todo inmediatamente influencian en el cóctel. Y el punch, obviamente, esta ponchera pasa a ser un punch individual. Después tenemos algunas cosas que duran un tiempo, como el flip y el cobbler, y todo esto estoy seguro que es medio como desconocido para la mayoría. Pero son todas esas bebidas comunales, básicamente de ahí, de la segunda raya para abajo, de esta rayita de acá para abajo, es todo comunal. Todo servido en jarra o en una ponchera, ¿no? Pero a su vez, el cóctel y el ponche terminan convirtiéndose en todo esto. Básicamente, a partir de ahí se ramifican. El julep básicamente se mete como sea. El crusta está acá no porque venga del julep, para nada, sino porque, como veremos en otro capítulo, está entre los dos mundos, es una especie de sour cóctel. Cuando por un lado va todo lo sour, por lo menos por acá, y por acá todo, o sea, combinación de dulce y ácido, chicos. Y acá tenemos combinación de dulce y amargo, así se divide el mundo. ¿Por qué lo tenemos al julep acá? Obviamente porque está escapado directamente, no es dulce y amargo, no es dulce y ácido. En ese sentido se parece inclusive más al sling. Parece que ya Lima está volviendo a la normalidad por acá de escuchar una mototaxi, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a analizar todo esto? Porque acabamos de ver todo esto y la verdad que es un montón, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos para ver esto? En primer lugar, no podemos entrar a ver recetitas y sacar conclusiones. Lamentablemente no puede ser así. Yo fui una de las personas que digo, mira, he encontrado en el libro de tal una receta, pero no se puede. O sea, no se puede encontrar una receta y decir, puedes encontrarla y decir, quiero hacerla, por supuesto. Puedes encontrarla y hacerla tu favorita, por supuesto. ¿Esa receta te autoriza a ti para decirle que ese trago es lo que es? Por supuesto. Puedes decir, mira, yo lo saqué de tal libro que lo preparó tal. Otra, en otro momento, probablemente te dirán, bueno, esa no es canónica, esa es muy particular de él, o esa persona estaba equivocada. Es posible que esto pase en no muchos años, porque desde el 2006 que se está avanzando en generar un canon. Entonces es mucha gente la que está trabajando detrás de esto, hay mucha discusión con respecto a esto todo el tiempo, pero ¿por qué? Porque si nuestra generación no le forma un piso a ustedes y a los que vengan, vamos a estar dando vueltas en la misma todo el tiempo. Pero fíjense por qué se muestra esto acá. La receta de arriba es la receta tradicional, nunca más oportuno porque vamos a hablar de cócteles, del Old Fashion. Es la que se pensaba que era la receta original, la más vieja. Es de Kappeler, 1895. Un libro muy bonito. El tipo trabajó en Hoffman House, es un lugar hiper autorizado, ¿no? Hoffman House fue una especie de club para caballeros con mucho prestigio, que tuvo en su momento una de las mejores barras que tenía Nueva York, ¿no? Estaban Astor House, Hoffman House, el Manhattan Club, el Waldorf Astoria, un par más, ¿no? En su momento estuvo Thomas ahí con su bar, pero eran los bares que estaban en Manhattan, cerca de Broadway. Eso era lo mejorcito para ir a tomar. Y si no, en la zona de Central Park, donde estaban los hoteles, ¿no? Entonces tenemos a Kappeler con una receta que básicamente es la que muchos hemos defendido como el estándar. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que sí, que es el estándar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que mucha gente la hacía valer? Es la primera. Es la primera, mira. Buenísimo. Coincide perfectamente con la definición de cóctel, salvo si le sacas el agua, le pones hielo y simplemente le dejas suficiente agua para poder disolver el azúcar.
Porque el azúcar, como hemos visto, como han visto los amantes del menjunje, de la pasta, no se disuelve, ¿no? Entonces es como, estás peleando contra la vida y dándole, y al final dijiste, qué bonito que me salió, pero la idea era que el azúcar se disolviera. El azúcar es un elemento funcional, no es un elemento decorativo, por lo menos no adentro del vaso, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que nos encontramos con que un par de meses atrás se publica otro libro, o sea, se digitaliza y se publica. Theodore Brooks, pero que así se pronuncia, y si no se pronuncia así no importa porque ya está muerto, pero publica un libro 7 años antes, con una receta anterior del fallo. Y decimos, ya está pues, o sea, esto tiene que venir a corroborar nuestra teoría. ¿No? Definitivamente no. Fíjense cosas simpáticas que dicen, por ejemplo, ¿no? Disolver el azúcar con agua en el vaso, está perfecto. Es más, es muy gracioso porque te dice, puedes ponerlo en un, ¿cómo se llama? En un toddy glass o en un bar glass, que es lo mismo. Es buenísimo porque ya para muchos que teníamos dudas sobre muchas recetas que decían usa un bar glass, ¿qué cosa es un bar glass? Pero ahora te dicen que es un vaso de whisky, genial, lo mismo, buenísimo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ponerle un poco de bitters, un poco de jarabe, y este es todo un tema, porque no está, ¿cómo se llama? No le había puesto ya azúcar. ¿Por qué le pones jarabe? Y encima te dice, y ponle absenta como harías con cualquier otro cóctel. Que todos tenían que tener absenta. ¿Se dan cuenta? Uno ya después lo vamos a ver, a lo largo de esto se van a sacar esa duda. Pero esto es simplemente porque nosotros estamos tomando en cuenta una receta como si fuera la Biblia, y en realidad esa receta es hija de su contexto histórico. La persona que armó esta receta dijo, ponle absenta, como harías con cualquier otro cóctel, porque para fines de 1880 realmente era una plaga la absenta. Se la ponían a todos. Hay un montón de recetas, de hecho Harry Johnson siempre lo dice en muchos de sus cócteles. Bueno, la absenta es opcional, pónsela si te la piden. Para que el tipo aclare así es porque todo el mundo le estaba poniendo absenta a todo. Entonces el tipo ya estaba podrido y ya decía, dejen de ponerla absenta. Para no decir eso, porque sabía que mucha gente lo podía llegar a pedir, decía, bueno, no se la pongas de entrada. Si te la piden, se la pone porque esto no debería ir. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lamentablemente para este trabajo, bueno, ya lo hice yo, ¿no? Pero les comento cómo generalmente se hace. Esto se puede, este es un método de análisis que se utiliza para todo. De hecho, es muy gracioso porque yo lo conozco leyendo sobre sitios de castillos medievales. Nada que ver. Pero me di cuenta de que la única manera de evaluarlo, digamos, época por época, cómo habían sido los sitios de los castillos medievales, era analizando su mínimo común denominador, por así decirlo, sus puntos en común, porque todas son situaciones en las que la improvisación, como en nuestro caso, la creatividad está siempre presente. Entonces, ¿cuáles son las bases? Es lo mismo que se puede hacer, por ejemplo, si decimos, bueno, ¿cómo es el fútbol colombiano? ¿Cómo se puede hacer una aseveración así si es que no se han analizado la mayor cantidad de casos y sacando sus puntos en común? Es de la misma manera como ves cómo funcionan las organizaciones o hasta cómo analizas cómo es tu comida, como por ejemplo la bandeja paisa. Tienen varias variaciones según quién la haga, donde un poquito más allá acá, pero sabemos que los elementos clásicos son estos. Esto únicamente lo podés saber, no si vas a donde tu tía y le preguntás cómo hace la bandeja paisa, sino si te haces un recorrido y anotas todo y tabulas todo el conocimiento. ¿Por qué es importante? Vamos a ver, porque a partir de ahí eso nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Entonces, ¿no? Básicamente nosotros nos podemos pasar la vida discutiendo, pero el mundo no tiene tiempo para eso, así que ya ha generado métodos para solucionar los problemas que todavía nosotros no podemos solucionar. Que es, por ejemplo, cómo se hace un dry martini y dejar de discutir.
¿no? Imagínense si los mecánicos estuvieran con ese tema. Ya de por sí el diagnóstico es complicado, imagínate si hubieran 800.000 métodos para hacerlo, ¿no? Al final tu auto no anda, pero tu mecánico es súper creativo. No sé si te sirve de consuelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Son el análisis de puntos comunes, que vamos a analizar ingredientes, las proporciones, el formato, el momento de servicio. Eso es fácil de analizar. Y lo otro, básicamente, es el análisis de contexto. Bueno, tampoco puedes decir, bueno, yo me encontré todas estas de acá y de repente me encuentro una con que tiene cherry brandy. ¿Dónde la encontraste? ¿Y dónde hacen cherry brandy? Ahí en Eslovaquia, ahí en Yugoslavia. Bueno, ahí le ponen eso, porque le ponen a todo. Hay que ver qué cosa estaba de moda en esa época, como por ejemplo en el tema de la absenta. Nadie más le terminó poniendo absenta a los cócteles. ¿Por qué? Porque pasó de moda en su momento. ¿Cuál es el paladar de la época? La gente se está tomando más seco, más suave, más potente, más ácido, y eso te va a derivar, digamos, te va a decir, por ejemplo, ¿dónde estás? Sabemos de que si nos movemos de costa a costa del bar, con respecto a la relación de Flaco, que tiene un blog que se llama Alcademics, que vale la pena seguir, ¿no? Alcademics es el blog y está en sus redes, obviamente, poniendo todo. Se tomó el trabajo de hacer ese estudio, de ir de costa, en las dos costas, recorriéndolas de norte a sur y tomando nota de las recetas de daiquiri regular que tenían. Era simplemente porque el daiquiri, tú sabes, el daiquiri te ilustra cómo está usando la gente el sweet and sour. Como lo hacen en el daiquiri, lo hacen en todo lo demás, ¿no? Como visualizan la relación, el bartender como visualiza la relación entre dulce y ácido, así la hace el daiquiri, ¿no es cierto? Tendencias sociales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se analiza. Entonces, bueno, esto lo pueden mover si quieren un ratito porque ahora está tapando al final, que es el Old Fashion, pero de ese estudio lo que hemos sacado es que básicamente, solamente hablando del cóctel, lo pueden tirar para abajo si quieren también, y les va a salir abajo, ¿no? De este estudio, lo que hemos obtenido es que básicamente tenemos, este es el cóctel original, donde teníamos agua, y este es el que aparentemente se nos había perdido, porque inmediatamente encontrábamos este fancy cóctel, que es, ¿qué cosa? Destilado a azúcar y bitters, pero básicamente en copa cóctel. Esto es lo que encontramos en Jerry Thomas, o por lo menos los que nos dijeron que habíamos encontrado en Jerry Thomas. En Jerry Thomas en realidad también encontramos este eslabón perdido y está claramente escrito en varias de las 10 recetas, está especificado, pero la mayoría de nosotros no lo vimos. ¿Saben por qué? Estábamos buscando algo y encontramos eso. No lo que había, encontramos lo que fuimos a buscar, ¿no? Básicamente, a partir de ahí, el Improve empieza a ponerle licores, el vermouth agrega el vermouth agrega vermouth justamente, que es, ya lo vamos a ver cómo modifica todo, me trabé porque veo que te ha puesto licores y en realidad debería haber puesto vermouth, mil disculpas. Y el Old Fashion, que básicamente es el cóctel hecho a la manera antigua, como se había hecho en esta época, antes de que los bartenders inventaran coctelera y se pusieran a colar sin hielo y generaran todo este desarrollo. Lamento, digamos, desilusionarlos, pero Old Fashion no es ni siquiera un nombre propio. La gente ya, una década antes de la receta que vimos hace un rato, ya se hablaba históricamente, por lo menos periodísticamente, de Old Fashion Cocktail, que eran básicamente hacerlo de la manera antigua. No había tanto misterio, pero ha tomado tiempo darse cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es un cóctel al fin y al cabo? Básicamente, vamos a verlo. Lamentablemente en el cóctel original no tenemos receta, tenemos una descripción solamente. Pero tenemos algo que es interesante, que es que nos dicen, es como un sling con bitters. Bueno, ¿cuál es una receta de sling? Básicamente, todas las recetas de sling que uno busca tienen dos variantes y nada más.
y nada más. O son 2 onzas de spirits y 2 onzas de agua, o 2 onzas de spirits y 1 onza de agua. O sea, ¿lo quieres más fuertecito o más suavecito? Una cucharadita de azúcar es el estándar, un hielo, un pedazo de hielo, bitters, revolver con una cuchara. Básicamente, así se hace. Como hemos visto, nadie va a querer tomar eso, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué perfil tiene esto? Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros lo que estamos construyendo es una sensación. Estamos presentando una experiencia. ¿No es cierto? O sea, ¿qué nos importa si es 2 de bitter por 1 de agua? Dime qué es lo que voy a sentir, porque si no sé ni siquiera qué es lo que estoy haciendo, ¿cómo se lo puedo vender a alguien? Entonces, básicamente tenemos una percepción alcohólica moderada, tenemos un balance entre dulce y amargo moderado. De hecho, van a ver siempre, vamos a tener en bitters, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, cuando veamos las próximas recetas, generalmente son 1 o 2 dashes de bitters. 1 o 2 dashes de bitters. Chicos, a ver, lo repito una vez más. 1 o 2 dashes de bitters. Yo sé que quedan muy bien en el video de TikTok, hace tac, 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 pero son $1.50, y en esta época creo que no vamos a poder disponer de eso. Además, es como prender el aire acondicionado en invierno. Es gastar más para incomodar a la gente. Yo sé que hay un muchacho de Córdoba, uno de mis exalumnos, que un día le dije, bueno, pero 7 dashes de angostura es como mucho, le digo, solamente sientes amargo ahí. Sí, me dice, lo que pasa es que a mí me gusta que el bitter me pegue acá en los dientes, me dice. Bueno, pero ¿no te has puesto a pensar que eso probablemente sea solamente tu gusto y que la mayor parte de la gente no quiere tomar algo que sea cognitivamente amargo? De hecho, tenemos más, por una cuestión cultural, tenemos mayor tolerancia hacia lo dulce y ácido, por eso nuestro recital sour se refleja a eso. Tenemos 3/4 de onza y 3/4 de onza, 3/4 de onza y media onza. Y acá tenemos una cucharadita y 1 o 2 dashes de bitters. ¿No? Nos hemos zampado cada jugo tan mal preparado, súper ácido y dulce, ¿no? Hemos chupado limón sin problema, pero dudo que haya mucha gente que tome Campari puro. Entonces, no estamos preparados como fisiológicamente para tanto. No lo queríamos tan amargo tampoco, queríamos los sabores de los bitters, pero no queríamos tanto amargo. El amargo simplemente nos sirve para cortar el dulce, para cortar. Entonces, ¿de qué depende el cóctel original? ¿Cuál es su gracia? ¿Por qué la gente lo elegía? Por los sabores, básicamente. La percepción alcohólica ya ha sido bajada, lo gustativo está equilibrado, lo tenemos equilibrado. Tenemos dulce y amargo, está equilibrado ahí, ¿no? Un poquito más abajo, quizás no tan arriba, pero está equilibrado. Uno se contrarresta con el otro. El amargo lo aguantas porque hay una nota dulce, y lo dulce no te empalaga porque al final te lo corta una nota amarga. Pero eso es fisiológico simplemente. ¿Dónde está el placer? El placer lo vamos a tener cuando tengamos una combinación de, por ejemplo, todos los sabores de un destilado añejo. Vamos a tener, obviamente, la materia prima, sea cual sea, pero por el producto del añejamiento vamos a tener en algunos casos coco, vainilla, madera fina, ¿no? Junto con los sabores provenientes de los bitters. Los bitters, por una cuestión práctica, cuando era medicina, lo único que necesitaban era el componente amargo, pero como nadie se lo iba a querer tomar, empezaron a ponerle algunos aromatizantes para que fuera más rico. Es como con la absenta, la gente le siente sabor a anís. El anís se le agrega a la absenta para que se pueda tomar, porque si no el ajenjo es amargo y feo. Ahora, ¿qué pasa? El bartender descubrió, como muchos cocineros también, de que esas especies que le pusieron a los bitters para poder pasar el amargo están buenísimas, porque es como tener un especiero líquido. Tú eliges tu salsa, porque básicamente eso es, ¿no? Tu salsita amarga, lo combinás con el destilado. Así vemos, por ejemplo, cócteles de esa época que se hacen básicamente con estas bebidas, con whisky americano, con ron, con brandy, con ginebra, de los cuales
Estos cuatro, son destilados añejos. Y la ginebra no, pero la ginebra tiene sabores agregados. Tiene sabores agregados. ¿No? Estamos hablando de ginebra holandesa, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se combina eso básicamente? Sabemos que tenemos sabores cálidos, especiados, amaderados, de chocolate, de coco. ¿Con qué lo combinaríamos? ¿Con jugo de limón? No, ¿te das cuenta? O sea, vamos a ir a angostura, vamos a ir a clavo, vamos a ir a vainilla, vamos a ir a regaliz, vamos a ir a esas combinaciones. Eso es lo que hace un bartender al fin y al cabo. Todas las recetas son modelos que ya están, para que uno los estandarice, los modifique y en realidad diseñe sabores nuevos. Ahí está la creatividad. No en toquetear tanto la fórmula, sino en jugar con los sabores. Entonces, este cóctel, por más sencillo que sea, lo que nos pedía es empieza a darte cuenta de cuáles son los sabores de tu destilado y los de tu vida. Ya funcionan a nivel fisiológico porque con el azúcar se contrarrestan, se complementan y ya tienes una percepción alcohólica que es moderada, o sea que todo el mundo lo puede disfrutar. Ahora juguemos con los sabores. Por eso es que vemos muy poco, no solamente porque no está de moda, sino porque el gin, el London Dry, por ejemplo, no hay Old Fashion de London Dry. Pero podría haber, por supuesto que sí. ¿Cuáles son los sabores? ¿Hacia dónde van los sabores típicos de un London Dry? ¿No? Son especias también, pero por lo general son especias o hierbas que no son tan cálidas, sino son más frescas. Por ejemplo, tenemos la semilla de coriandro, por ejemplo, tenemos la raíz de angélica, por ejemplo, que ya son más frescas, son más alcanfor, son más mentoladas, son más alimonadas, y tenemos obviamente cítricos también. Entonces, ¿con qué se podría básicamente hacer? ¿Con qué sabores se puede llegar a combinar ese destilado? ¿Con qué bitters? Bueno, no con angostura, pero sí con angostura orange. Y ahí es donde tienen el racional detrás de la creación del Dry Martini. Justamente. Vamos a llegar a eso, ¿no? Pero justamente cuando entra el London Dry, definitivamente angostura ya no puede estar. No puede estar Peugeot, no puede estar ningún Old Fashion Bitters. Tienes que irte a hacer los frutales en ese momento, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver de que esta cosa súper simple ya nos pedía y nos proponía y nos dejaba hacer combinaciones culinarias muy ricas. En realidad, quedémonos con lo anterior, que eran todos añejo, todo amaderado, todo chocolate, buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el aromatizante? El toddy y el sling básicamente lo que tienen es nuez moscada, la tenemos acá. Una ralladura de nuez moscada. Se han hecho un montón de bromas con eso, ¿no? Por ejemplo, si te falta nuez moscada, raya un poco el mortero ahí arriba, porque verdaderamente tiene mucho sabor amaderado, pero va bien, digamos. Ahora en realidad nosotros ya le estamos agregando un toque amargo con los bitter, ya no queremos más. Entonces, no resulta raro que la gente se haya ido hacia los twists, y principalmente el twist de limón amarillo. Ese es como el rey de los twists. Ves 3 millones de twist de limón amarillo por 1 de naranja y quizá 0,1 de limón verde. ¿No? ¿Por qué? Porque el limón amarillo funciona bien, o sea, es práctico, tiene buena cantidad de aceite, no es tan invasivo, no, es bastante unidimensional, ¿no? De manera que no te va a chocar probablemente, es más práctico para usarlo, es más multifunción, ¿no? ¿El formato cuál era? Fíjense, esto es muy gracioso. Acá tenemos, justamente este es un libro un poco más viejo, más nuevo, pero es un libro de los años 40, pero fíjense cómo nos soluciona este tema. El vaso toddy en el que se servía el toddy justamente, y bueno, con el tiempo se le llamó Old Fashioned Cocktail Glass, es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacían acá? Rompían el azúcar. Esto seguramente algunos de ustedes lo conocen porque han ido a Brasil y han visto que esto lo venden a veces como souvenir, como cachaça pitú, por ejemplo, lo vendía. Y esto es lo más estúpido que uno puede usar para hacer una caipirinha. ¿Por qué? Porque tiene el fondo redondo, chicos. Entonces, cuando tú quieres agarrar
una fruta como que la aprietas un poco y se te va para el costado, y se te va para el costado, y lo que necesitamos es lo que sabemos que tenemos que usar. El mortero tiene que tener dos opciones en la punta. O el plano, que es muy bueno para hierbas, por ejemplo, porque simplemente te permite hacer una ligera presión y liberar. Cuando giras, liberes, sin romper. Y los que tienen púas, ¿no? Pero siempre plano. Porque eso, por ejemplo, es ideal para un cóctel como una caipirosca de mandarina, por ejemplo, donde la muerde la mandarina no la deja. Entonces ahí aprieta todo lo que puede. Sin terminar de reventarla gracias a los pinches esos, termina no reventando el albedo, la parte blanca, esa que es amarga. Entonces, fíjense, es muy loco, pero ahora le estoy diciendo, sí, tienen que tener dos tipos de mortero en su barco. Para óptimo resultado, dos tipos de mortero. Consiguen si no haga daño en la muñeca, en la palma de la mano. Pero ¿qué hace el bartender? Lo da vuelta para agarrarlo por el lado redondo. Y no, porque el lado redondo no sirve. No es como querer freír un huevo en el asa de la sartén. No sirve. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El formato todavía lo tenemos así, digamos, ¿no? Es el formato original. Ahora ya tenemos el cóctel antiguo. Esto vamos a avanzar súper rápido, chicos. Porque, ¿qué pasa? El perfil de este es el mismo, es idéntico. Es idéntico, es lo mismo, solamente que decidieron sacarle el agua. ¿Por qué? Porque cuando el hielo empieza a ser, o sea, a mí me da mucha risa, tengo un amigo en Córdoba, Carlitos Artale, ahora trabaja con Campari hace muchos años. Y él cada vez que yo hablo, Roberto, toda esta historia lo sabe, cada vez que yo hablo en público me grita desde atrás, contaste la historia del hielo, ¿cuándo se inventó el hielo? Sabiendo que es absolutamente ridículo que se inventó, o sea, el hielo ya venía ya con el planeta. Pero el asunto es que sí es cierto de que no ha habido hielo tan fácilmente durante toda la historia. De hecho, el hielo en una época solamente lo tuvieron emperadores, reyes, porque había que traérselo en pleno verano. Un chasqui tenía que venir corriendo desde el cerro. Sin heladera, ¿cómo lo guardo? No puedo producirlo, solamente está en los cerros. En un momento dado hubo gente como Tudor, que todavía, su empresa todavía existe, que se dedicó a cosecharlo, a guardarlo durante el invierno, bajo tierra básicamente, y después distribuirlo tan lejos como las Bahamas o Cuba. ¿No? Mandó hielo por todo el mundo el tipo. Pero en determinado momento se crea la máquina para fabricar hielo. Entonces el bartender en realidad no solamente lo adopta, sino que el hielo le cambia la vida. El hielo es el origen, es el puntapié inicial para que existiera una coctelera. O sea, primero tuvieron el hielo ahí y después dijeron, ¿cómo hacemos? Cuando ustedes han visto la técnica esta de throwing, mucha gente les debe haber dicho es una técnica antigua, sí, pero ¿por qué era antigua y por qué la gente hacía ese tipo de cosas? Porque en realidad estaban en camino. Los primeros cócteles se mezclaron así nada más. Ahora, cuando hubo hielo, lo que necesitábamos era esto. Vamos a ir a esto, después explicamos lo del throwing. Necesitaba que el hielo cumpla la misma función que el agua. ¿Cuál es? Bajar, moderar la percepción alcohólica. Necesitaba que el hielo, así como el agua me hace ver el trago más pasable, el hielo tenía que ser lo mismo, entonces tenía que estar lo más frío posible. Pues ya con una cucharita no era posible, se generaron varias cosas. En primer lugar, el primer vaso que usó el bartender fue la pinta de cerveza, que es, algunos de ustedes lo deben conocer como el vaso Boston. El que viene en una coctelera Boston, el de vidrio, esa es una pinta de cerveza. Mírenlo y se van a dar cuenta que tiene 480 mililitros. Es una pinta, exactamente. Y hay muchos bares en el mundo que usan ese vaso para sus cervezas. Ya saben, para ir a buscarlo y para cuando se les rompe el vaso Boston, van y se roban uno, ¿no? De alguna cervecería. Pero bueno, el tema es que, más allá de la broma, que en su momento esos vasos de vidrio obviamente se empezaron a romper. Entonces el bartender obviamente empezó a decir, bueno, si esto lo vamos a usar siempre para mezclar, hagamos de metal. Y empezaron a hacer diferentes tamaños y empezaron a tirar, y la técnica del throwing. Buenísimo. Hasta que alguien dijo, oye, si nos pegamos,
Por eso las primeras cocteleras son de ese modelo, estilo Boston. Lástima que no me alcanzó el tiempo, no puse ahí las ilustraciones porque las tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cóctel antiguo, básicamente, lo que quería era que el hielo, digamos, sustituyera el agua. Entonces, básicamente lo metimos ahí y hay que revolverlo bien con una cucharita. ¿No es cierto? Tenemos un problema. Ahora tenemos un problema. El azúcar ya no se mezcla porque le sacamos el agua. Así que por lo general lo que han hecho es dejar un poquito de agua para mezclar el azúcar. O sea, han hecho básicamente un almíbar. Y algunos, los más prácticos y menos románticos, directamente pusieron jarabe. ¿Está bien? Está perfecto. No lo miren como girl fashion. Este es el cóctel antiguo. Así lo preparaban y ahí está la prueba. Después uno dice, no, pero yo mi girl fashion lo preparo con una zapatilla adentro. Haga lo que quiera. Pero en este tipo de cóctel, para esta época que estamos hablando hasta 1850, así se preparaba. Algunos mezclaban con agua para hacer un jarabito en el momento y otros ya tenían el jarabito puesto de antes. Punto. ¿No? ¿Qué implica esto en términos de sabor? Hay un cambio fundamental ahora. A ver, ¿a cuántos de ustedes, a ver, yo lo estoy viendo acá, a ver, voy a levantar un poquito más esto para ver si puedo ver a todo el mundo? No, a la mayoría no los veo inclusive, pero si hay alguien que tiene onda, que me pueda decir, conecte su micrófono por último un segundo y díganme ¿quién prefiere cócteles fuertes a cócteles suaves de todos ustedes? Tipo, ¿quiénes son fanáticos del Negroni, del Manhattan, del Old Fashion, del Martini, de todo ese tipo de cócteles? Fanático 100% del Martini, del Negroni, totalmente, 100%, esos son mis tragos. Me consta, Javier era así, a mí también me gusta el Negroni, soy amante del Negroni. Epa, Ivancho, qué rico escucharte por aquí. Maestro, Daniel, un placer. Javier Murcia desde Cali. Un abrazo para los dos. Lo que pasa es que el bartender empieza a derivar hacia allá. Hay gente a las que nunca le gustan. Pero quiero decirles una cosa, el que toma fuerte, no toma porque está fuerte. Eso probablemente sea una especie de sorpresa para muchos, pero el que toma fuerte no toma porque para chuparse. Porque para eso no damos tanto escándalo, chicos. Agarremos un vaso, hielo y le metamos directamente la botella. Ya que estamos sin hielo, ya directamente el pico. No es así. En realidad, el que toma fuerte porque le encanta el sabor, queda concentrado en el vaso. No nos olvidemos que el alcohol extrae, concentra y conserva los elementos químicos de lo que tiene, digamos, a su alrededor. Por eso lo utilizamos para infusiones, para maceraciones, para percolaciones, lo utilizamos porque se puede, digamos, conservar, ahí extraer. Si le sacamos el agua, obtuvimos eso, el sabor puro de todo ese alcohol. ¿Cómo hicimos para no atorarnos con la cantidad de alcohol? Por el hielo. Entonces, en este momento se empieza a definir el perfil definitivo de lo que va a ser el cóctel moderno, ¿no? Básicamente, el fancy cóctel cuando aparece ya es lo que ya nosotros encontramos ya en copita, ya lo tenemos en copa. Hay mucha gente que, por ejemplo, le empieza a poner fruta, por ejemplo, y le pone el borde labiado con azúcar y una rodajita de limón, que es súper común. Y en esto, más de un argentino se estará acordando del clarito de Pichín, porque tenía ese borde con azúcar y una rodajita de limón flotando. No lo inventó, era canónico eso en su momento. Que no nos guste es otra cosa, a mí me gusta. Pero generalmente lo que era ya que hicimos esto, chicos, ya que pasamos de hecho inclusive del throwing o de la simple revuelta, ya lo batimos en cóctel y vimos que bajaba absolutamente de temperatura. Y ahora era una experiencia absolutamente distinta. No desde lo gustativo, no del perfil de sabor, sino desde la presencia del alcohol. A partir de ahí es donde se empieza a hablar y ya se define otro aspecto importante del cóctel. Que no importa si el cóctel es hiperalcohólico, tiene que estar absolutamente helado. Y esto se dice muchísimo con respecto al Dry Martini, pero debería decirse para cualquier cóctel, todos los cócteles deberían estar absolutamente helados. Cuando estoy hablando de cóctel acá, no estoy hablando de la piña colada, ¿no? Estamos hablando de estos cócteles, ¿no?
Pero básicamente lo único que ha cambiado es esto, ¿no? Básicamente. Pero hasta ahora, en lo gustativo, ¿qué hemos cambiado, chicos? Hemos jugueteado un poco con el formato, básicamente. El formato, hemos agregado medios técnicos como el hielo, que es una solución técnica, ¿no? Hemos cambiado el formato, lo hemos metido en una copa cóctel, ¿no? Pero en sabor no hemos hecho nada todavía. Ahora, antes de que pasemos a otro desarrollo posterior que ya es más interesante, donde ya vamos a tener que pensar un poquito de nuevo, fíjense lo que eran las copas cóctel en esa época. Esos son los dos primeros modelos de copa cóctel que aparecieron en el mundo de la coctelería. La de arriba y la de abajo tienen entre 2 onzas y media y 3 onzas. La primera es la primera cocktail glass que hubo, y la segunda se llama, la tipo campanita, se llama California Stem Cocktail Glass, ¿no? Copa con tallo de cóctel estilo California, ¿no? Como una especie de homenaje a lo importante que fue, digamos, el desarrollo de todo lo que fue la cultura de la fiebre del oro. Por algo, Diony Thomas se fue para allá. O sea, en ese momento la guita estaba allá, chicos. La gente estaba allá. Y te bajaba un tipo todo lleno de barro, con una bolsita llena de oro, y lo más pituco, lo más cheto, lo más cool que podía hacer era pararse en un cóctel bar y decirle al bartender: hazme algo alucinante para mí, porque acabo de bajar de otra, ¿no es cierto? Pero cuando lo vemos, si se fijan en la de arriba, ahora se dan cuenta, cuando quieren hacer un crusta, ¿por qué les resulta tan difícil? Porque en la copa cóctel de ahora no hay forma de hacerlo. No se te va a quedar en el borde, definitivamente. Y es más, lo siento mucho, pero en el tema del crusta, cuando ponían la cortecita de limón, la intención es que dure ahí hasta que se la des al cliente y después se cae, porque no se puede pegar. Imagínense si quedara pegada ahí arriba, ¿qué pasaría? Que quisiéramos tomar de ese borde, y ese borde no está pegado al vaso, así que se nos caería todo el cóctel por acá. Así que eso debe irse para abajo, ¿no? Pero ese es simplemente un detalle de color. Esto básicamente nos condiciona el estilo de consumo. Fíjense que, ¿qué cosa es un cóctel al principio? Es una manera, digamos, más civilizada de tomar un chupito. Pero justamente por civilizarlo, por ponerle el agua, por ponerle los bitters, por ponerle sobre todo el agua, ya su estilo de consumo cambió totalmente. Yo no me lo puedo tomar así. Ya hay como 4 onzas ya de líquido, entonces ya lo empiezo a tomar más despacio, como tomaría un old fashion. Pero originalmente yo lo que había querido era el chupito. El paso a la copa, estas copas que tenían básicamente 2 onzas de contenido líquido, era un chupito básicamente. Permite de que la experiencia vuelva al estado original también. O sea, hay una circunvolución. Nosotros estamos avanzando, pero estamos volviendo en otras cosas también. Y eso se ha hecho todo el tiempo. O sea, esto de volver a descubrir los clásicos, estamos todo el tiempo avanzando y todo el tiempo redescubriendo. Todo el tiempo, ¿no? Ahora, acá aparece realmente lo que a mi entender es lo que le empieza a dar ya super vida a esta categoría, es que la gente dice, bueno, a ver, ¿cuáles eran los elementos de un cóctel? Bueno, eran el destilado, el azúcar y los bitters. Bien, ¿y cómo generalmente lo trabajábamos? ¿Cómo lo modelábamos? Bueno, dándole, ¿cómo se llama? Haciendo combinaciones de... Perdón, ahí se me pasó acá. Listo, vamos a volver. De destilados y haciendo combinaciones de destilados y vinos. ¿Y el azúcar? ¿Sabor a qué tiene? No, a nada, porque tiene gusto dulce nomás, pero sabor a nada. A menos que le pongas azúcar moscovado, la negra, lo que tú quieras ponerle. Bueno, pero ahora hace un tiempo que ya tenemos nuestro American Bar acá en Chicago, ya en 1870 y tantos, y ya la gente está comprando cócteles ya. ¿Por qué, flaco? No, porque no seas ratón. O sea, ahora, comprate uno de esos licorcitos lindos que están viniendo de Europa
eso de violeta, eso de cereza, y metámosle eso si al fin y al cabo es dulce. Y esa es la manera de pensar. O sea, los componentes de un cóctel resultan ser vectores que transmiten uno o más principios. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en un destilado? En un destilado tenemos potencia alcohólica. Es lo que te aporta, es el vector de tu potencia alcohólica. Entonces está potencia alcohólica ahí. ¿Quién te la lleva? ¿Quién te lleva la potencia alcohólica hasta tu trago? Tu destilado. Listo, a lo mejor se pasó un poco, bueno, pasa a querer ilusión por otro lado. Pero el azúcar, ¿qué te lleva? Dulce. Bueno, ¿y se puede conseguir dulce de otra manera? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Este dulce, ¿qué cosa es un licor? Tiene alcohol. Ah, listo, entonces podríamos bajarle un poquito ¿cómo se llama? El contenido alcohólico, podríamos empezar a jugar con eso. Y es así como una receta que es totalmente rígida, 2 onzas por 1 onza, ya el bartender empieza a moderar, porque dice, estoy poniendo algo amargo, pero que también tiene alcohol. Estoy poniendo algo dulce, pero que también tiene algo ácido. Entonces uno empieza a moverla, empieza a manejarla. Pero en este caso, ¿qué pasa? Ahora ya no tenemos que combinar solamente el destilado con los bitters, sino el destilado, el licor y los bitters. Hay un dato que olvidé ponerlo acá, se lo voy a mencionar. Hay un bartender canadiense que se llama Jamie Boudreau. Está activo desde el principio del siglo XX, por el siglo XXI, principio del siglo XX, pobrecito, está muy bien. Pero por lo menos desde el principio del siglo XXI él ya está activo, digamos, dentro de la comunidad, y a partir de 2005 empezó a transmitir en un canal propio que él tenía, una persona muy capaz. Y él tiene una teoría que es el de Golden Ratio, que es algo así como la proporción dorada, es así como la de ahora que hemos estado viendo este tema de los libros de Dan Brown, ¿no? El código da Vinci, ha visto que se trata mucho del tema del triángulo áureo, ¿no? De la sección áurea, perdón. Y el tema es que lo que dice es que hay una relación para los cócteles con vermut, en este caso, en donde si es tal cantidad de destilado, tal cantidad de vermut y tal cantidad de licor, siempre funciona, no importa cuál de los tres se ponga. Es discutible, es discutible. Hemos probado unos cuantos y no hemos encontrado uno feo, sinceramente. Pero hay algunos que son mejores que otros, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya tenemos esos 3 factores para trabajar. Entonces, fíjense una persona que dice, bueno, pero yo, caramba, voy a hacer cócteles y ya pues, ponle vermut y chao. Fíjense, chicos, cómo tenemos que empezar a pensar ya en el perfil de mi destilado, el perfil de mi licor, en todo caso, y el perfil de mi bitter para esto. También tengo que mantener en la cabeza de que la percepción alcohólica, no importa si el cóctel está fuertísimo y tiene 72% de alcohol, la percepción tiene que ser muy pasable. Entonces tenemos que servirlo hiperfrío, ¿no? Y que ninguno de los sabores, el dulce no se puede ir, tiene que estar ahí atento el amargo para acompañarlo, pero los dos no pueden subir demasiado porque directamente se va a notar. Entonces está en cómo agregamos nuestros sabores. ¿Qué podría ser si no es un licor? Podría ser un jarabe, por supuesto, vas a poner menos cantidad. De hecho, en Chile se ha hecho mucho con el old fashion. De hecho, en Chile también con el pisco sour se ha hecho también. De que muchos tienen su goma, como le dicen, con canela y clavo, por ejemplo. Mucha gente dirá, no es natural. Listo, chicos, no será canónico, esa es su versión. Y es su manera de agregar sabor y de tener personalidad. Pero en realidad, tectónicamente hablando, el cóctel está bien construido, ¿no? Básicamente es un recurso creativo dentro de un canon. No están cometiendo ningún pecado. Y después de esto viene el vermut cóctel. ¿Qué pasa? Ahora hay mucha gente que dice, oye, mira, hay otro azúcar acá que viene en botella, porque inicialmente no teníamos el vermut dry. Hay otro azúcar en botella, ¿cómo se llama vermut? Viene de Italia, ¿no? A ver, a probarlo, vamos a probarlo bien. Ahí hay otro animal metido dentro. ¿Qué habíamos tenido hasta ese entonces? Destilados que tenían básicamente gustos amaderados, a chocolate, a coco, ¿no? A sabores cálidos, a especias básicamente, y las mismas especies y cortezas en los vinos. ¿Qué fue lo que agregamos con los cócteles?
No crean que al principio le metieron de manzana verde. Hasta bien entrado el siglo XX, hasta bien pasado la segunda mitad del siglo XX, los cócteles frutales no eran muy comunes. Y los que eran no tenían sabores tan pronunciadamente frutales. Fíjense, por ejemplo, el marraquino es de cereza. ¿Hay frescura de cereza ahí? No, para nada. Es más, tienen hasta un gusto a medio a nuez, ¿no? Almendra, perdón. Pero pues están hechos parcialmente con almendra. Es que es complicado mantener la frescura en un proceso que va a quemar esos sabores, básicamente. Por más que no le metamos calor, es el alcohol el que lo hace. Se degrada, se desnaturaliza. Entonces ahora ya tenemos la tecnología, pero en su momento lo que estábamos agregando eran sabores a fruta o a frutas cálidas, por ejemplo. Los sabores que no cambiaban, por ejemplo, por eso no es muy raro tener sabores a ciruela, a cereza, a durazno. Ese tipo de sabores no cambian mucho entre cocido y crudo, pero sí licor de piña, por ejemplo. ¿Cuándo? No había forma, porque tiene que salir sabor a mermelada de piña. Un ejemplo, digamos, de cóctel de licor que sí es cítrico, que sí es fresco y sí se puede conservar muy bien, es la naranja. Por eso la preponderancia acá, tanto del triple sec o de Cointreau en los primeros cócteles. Los primeros cócteles improve que cambian el azúcar o la suplementan con licores son casi todos la locura con el triple sec. Años después lo vemos también acompañado, por más que algunos hayan empezado al principio con el marraquino, la gente tarda en tomar la moda y después el triple sec está acompañado con marraquino o a veces reemplazado. Y después de un tiempo entra la absenta. Para 1880 está todo el mundo enamorado de la absenta. Y tenemos ahí a cócteles de este tipo, preparados de la nueva manera o de la antigua manera con absenta. Por eso mucha gente me dice, no, el Sazerac que es uno de los primeros cócteles. No, definitivamente no. El Sazerac tiene que haber aparecido más o menos en el mismo momento que apareció la forma actual del Old Fashion. Es un mirar hacia atrás, ¿no? De eso hablaremos en otra oportunidad, ¿no? Hay cócteles que se merecen como su momento también. Bueno, el vermut, ¿qué es lo que nos daba? Aparte de esos sabores, ya el vermut agrega hierbas, chicos, que era toda una paleta de sabores que no teníamos. Ahora, a partir de acá, ¿por qué les parece a ustedes que se empieza? Esta es la era básicamente de los cócteles clásicos. ¿Por qué tenemos en esta época y con este estilo? Tenemos al Dry Martini, tenemos al Manhattan, tenemos al Hanky Panky, tenemos al, qué sé yo, al Martínez, tenemos a... Bueno, aprovecho ya largo mi renegada sobre el Martínez. Chicos, Martínez es una manera bien fea que tienen de hablar el español los norteamericanos y británicos porque no saben hablar español. No existe el apellido Martínez. Eso es el apellido Martínez. El gringo que lo inventó allá, descendiente de español, se llamaba Martínez y estos ignorantes le decían Martínez. Nosotros somos dueños de ese idioma y los imitamos a ellos diciendo ridículamente Martínez. Ese cóctel no se llama Martínez. Podríamos exigirle a esos tipos en YouTube que aprendan a hablar castellano y no imitarlos nosotros con su castellano mal hablado. Es una vergüenza. Pero bueno, dos mangos aparte, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando entra el vermut, básicamente, es donde se empieza a generar una sinergia completa. Ahora es donde empezamos a tener no cócteles que se pueden separar en capas, sino que verdaderamente son todos iguales. Hay una persona que yo conocí durante mucho tiempo que no le gustaba el gin, el Campari lo odiaba, pero con pasión, ¿no? Y el vermut era una bebida que nunca la terminó de entender. O sea, como que, sí, está bien, me gusta en mi trago, pero no entiendo para qué le inventaron, porque esta cosa sola es horrible, ¿no? Y su cóctel favorito era el Negroni.
Así que imagínense que, ¿por qué es eso si un Negroni es gin, vermouth y Campari? Porque un Negroni a nivel de perfil de sabor ya no es vermouth, Campari y gin, ya es un Negroni. Ahí es donde hemos logrado básicamente que este tipo de cócteles en el Dry Martini, en el Manhattan, en Handyman, en el Negroni obviamente, en el Boulevard Diario, hemos logrado básicamente la sinergia perfecta. Hemos logrado crear un sabor absolutamente distinto digamos, a cualquiera de sus componentes, que definitivamente es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál era el formato? Esto para que lo podamos ver, digamos. Generalmente estamos muertos con el tema de que vermouth malo, mucho destilado, bueno, no es así. O sea, de hecho hay que tomar en cuenta de que todas esas historias de que hay que ponerle poco vermouth vinieron después de la ley seca y no lo recomendaron bartenders, sino conocidos tomadores, ¿no? Como Winston Churchill, como Noel Coward, como Ernest Hemingway, que básicamente eran cualquier cosa menos un alcohólico anónimo, porque eran borrachos conocidos, básicamente. Esa gente obviamente vio una botella y dijo, a ver, ¿cuánto tiene esto de alcohol? 47. Y esta de acá, 15. No, esta y otra. Punto. Pero si vemos básicamente básicamente hasta la mitad del siglo XX inclusive, los martinis, era muy probable que tú pidieras un dry martini inclusive y te dieran mitad o te dieran dos de gin por una de vermouth. La razón por la cual desaparecieron los bitters en el dry martini es objeto de un debate encendido, pero básicamente tiene que ver con la caída de la popularidad de esos productos después de la creación de la FDA. La FDA que conocemos todos, la Food and Drug Administration. Los bitters recibieron una publicidad pésima. Porque, ¿qué pasa, chicos? Habían algunos que eran venenosos directamente. Y no era porque lo hicieran para la barra, acuérdense que eran remedios. Si alguno recuerda haber visto una de esas series antiguas de cowboys, generalmente había un chanta, también un estafador que venía con el carrito vendiendo la pomada milagrosa. Bueno, eso generalmente así lo vendían en Vietnam. Así que muchos estaban contaminados con plomo, tenían, por ejemplo, un producto que usaba todo el mundo básicamente en Estados Unidos, que era el snake root, la raíz de serpiente, veneno puro también, ¿no? Almendras amargas, precursor de ácido prúsico que en combinación con tu saliva se convierte en cianuro. O sea, era medio complicado. El tema artesanal es medio complicado, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo es el formato ahora? Básicamente el formato estándar, si ustedes lo quieren saber. Acuérdense que hasta ahora lo que hemos hecho es tunear un chupito. Las recetas que ustedes se encuentren van a ver que hay muchísimo destilado, un poquito de licor o un poquito de azúcar y un poquito de bitters y un twist. Hasta ahora estamos así. Ya hemos avanzado y hemos visto que hay un montón de sabores involucrados. Pero en realidad la receta es simple. Ahora, a partir de acá, la receta estándar, si ustedes quieren tomarla, una receta estándar donde todo el mundo puede empezar a hacer coctelería de vermouth es 2 onzas de destilado, 1 onza de vermouth, 1 o 2 dashes de bitters. A partir de ahí, es tu análisis de qué sabor tiene tu destilado con relación a tu vermouth y a tus bitters que te hace moverlo un poquito para un lado o para el otro, porque estás buscando el sabor perfecto. Entonces, si esperas de que todo el mundo, de que alguien te diga, esta es la fórmula perfecta, no existe. Cada cóctel va a tener una fórmula perfecta. De hecho, yo estoy convencido de que el Negroni es tan bueno que inclusive funciona en partes iguales, pero que no es su fórmula perfecta. De hecho, si ustedes analizan, y este es un buen momento para hacerlo, a ver, ¿qué opinan, por ejemplo, de una receta que yo les diga, pónganle una parte de esto, una parte de esto, una parte de esto, una parte de esto y una parte de esto? Parece la receta que te hubiera dado tu tía, ¿no?
En realidad hay cócteles que funcionan así. El Corpse Reviver No. 2 es un claro ejemplo. 4 partes iguales. El American Beauty es casi eso, porque tiene 4 partes iguales y solamente después tiene un dash de licor de menta, nada más un dash, ¿no? Pero generalmente no suelen funcionar los cócteles a partes iguales. ¿Por qué? Porque es como el juego de la soda. Si yo les digo, por ejemplo, conocen el juego de la soda, hay una soda, hay un hueco ahí en el medio con barro. Entonces se ponen cantidad de gente y cantidad de gente a tirar. El equipo más débil va al barro, ¿no es cierto? Es el que pierde. Es invisibilizado, básicamente, humillado, ¿no? Ellos están con sus prácticas tan edificantes, ¿no? Pero bueno, el tema es que si yo les digo, voy a poner de este lado el equivalente en gente a 2 onzas y de este lado voy a poner el equivalente en gente a media onza, y bueno, sabés o te imaginás de que se va a caer el de media onza. No, puede ser que no. Si esa media onza es de Galliano Chao, ¡pum!, desapareció todo lo que tenías por el otro lado. Si te digo que es estrella con ese uso de azafrán increíble, es más, si te digo que es angostura esa media onza, chao, puedes olvidarte de lo demás. Entonces generalmente por eso es que las recetas tienen esas cantidades diferentes, justamente porque partes iguales no funcionan. Pero en el caso del vermut, mucho se trabajó hasta por motivos económicos con mucha cantidad de vermut al principio. Motivos económicos no porque el vermut fuera caro. Paradójicamente, cuando recién ingresa el vermut de los Estados Unidos, un producto importado de Italia, mediados del siglo XIX, era más caro que el vodka, más caro que el rye que estaban tomando. ¿Por qué lo ponían? Básicamente porque, contrariamente a un cóctel tipo el Old Fashion, un cóctel de la misma cantidad, o sea, si el Old Fashion tenía 2 onzas, recuerden la copita, la anterior, ¿cuánto tenía de contenido líquido? 2 onzas también. Entonces, a igual cantidad, si yo le hago mitad de vermut con destilado, chao, ya está. O sea, este cóctel es súper suave comparado con esto. Pero sigue teniendo muchísimo sabor, entonces, hiper sabroso. Está suficientemente frío, se nota que es potente porque no le he echado jugo de naranja ni de papaya. La gente lo toma increíble, pero ahora en el bar te pueden tomar 3 cócteles y no se te emborrachan. Antes podían tomar 1. ¿Viste? Entonces, esos son los motivos económicos, básicamente. Y es increíble que ya 1870 eso ya se haya estado considerando, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice eso? De que obviamente esto es un negocio y nadie está tratando de engañar a nadie, pero sí estamos tratando de obtener rentabilidad, brindando una experiencia. ¿Desde cuándo esto fue de voy a dar más alcohol a la gente porque eso es lo que más vale? Si tenemos clientes de eso es porque trabajamos en una discoteca. O sea, el costo del tema, déjamelo a mí. Yo lo que te doy es valor. Te voy a proveer de placer. Yo déjame que yo vea y tú verás si vale la pena pagarlo o no. Pero no me estés, no, ponme un poquito más, lo más ridículo que hay. Imagínense si la sal subiera $1.000 el kilo, que se matarían con sodio los tipos de esto. Póneme más para sacarle más agua. No tiene mucho sentido. Pasado determinado momento ya el alcohol no te da ni siquiera placer. Te arruina el trago, te chupa más rápido. Bueno, pero esas son digresiones. Y después tenemos básicamente, entender ahora el Old Fashion es súper simple. Habíamos visto el modelo antiguo que era básicamente destilado, azúcar y bitters, donde el azúcar estaba disuelta, básicamente, ahí, en un poquito de agua, porque le habíamos sacado el agua antes, o le había puesto jarabe, bien frío, con un twist, básicamente. Ese es el nuevo Old Fashion, el que aparece a fines del siglo XIX, es ese. Que después le hayamos machacado la cereza, la naranja, que le hemos puesto la pasta, que le hemos puesto humo, todo eso, esos son 2 mangos aparte, pero cuando el Old Fashion aparece es básicamente una recreación de eso. Entonces, aparentemente ahí debería haber terminado todo esto, porque ¿quién toma al fin y al cabo este tipo de cosas, chicos? O sea, Old Fashion sí, a mí me gusta, pero realmente es popular este tipo de cócteles. O por lo menos, algo que también nos interesa muchísimo y nos desvela. Nuestros ídolos, por ejemplo, ¿siguen dándole bola a esto? Bueno, vayan y busquen a Sopi, vayan y busquen
a Marian Beck, busquen a cualquiera de estos chicos, a Tristan Stephenson, inclusive a Ryan Chetty-Warma, el de Lion, ¿no? Uno de los más influyentes, y fíjense lo que están haciendo. Hay un cóctel de Still Old Fashion de Marian Beck, a mí me gusta mucho porque es el racional. Ese cóctel, lo interesante es que sucede, fíjense que una de las feas de la fiesta, generalmente siempre, con la que nadie quiere bailar para hacer cócteles, es ¿cómo se llama el scotch? Aunque ahora, en esta época, agarramos de todo, ya hemos perdido el miedo a todo, pero tradicionalmente ha habido muy pocos cócteles con el scotch. No, se me viene a la cabeza el Blood and Sand, que no, es un muy buen cóctel, al fin y al cabo yo le he sacado el jugo, pero no está tan bueno. Me encanta porque tiene poca cantidad de destilado y yo, por ejemplo, y ya aprovecho y se los digo, si me van a poner un Blood and Sand que tiene toda la historia, Valentino y todo eso, pueden usar un whisky super premium y los costos les van a dar, porque solamente tiene 3/4 de onza, nada más. ¿No? Yo, por ejemplo, los hacía siempre con Johnny Walker Gold, siempre, ¿no? Porque encima el perfil me encanta, porque ahí está el otro problema del scotch, el humo, ¿no? En otro momento hablaremos justamente, en otro programa, en otro capítulo, hablaremos de la solución de Sam Ross con el Benissimo, por ejemplo, que es genial, ¿no? Le saca el humo, pero te lo pone en la nariz. Entonces tú no sientes el humo, pero sí lo sientes. Ese es el tipo de magia que hacemos. ¿Se dan cuenta? Oye, pero no, cuando me pasa acá el humo, listo, no te lo voy a poner para que te lo tragues, te lo voy a poner para que lo sientas. Al final lo vas a tragar, sí, pero ya se va a ver convertido en un ruido de fondo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Este señor, Marian Beck, lo que ha hecho es cóctel con me muero porque se me va. Con scotch, justamente, con whisky escocés, y empieza a jugar con todos los sabores del whisky escocés. ¿Qué es lo que podría llegar a agregarle? Bueno, el jarabe, bueno, cebada. La cebada, cuando está cocida, lo saben los peruanos, digamos, perfectamente con el tema del emoliente y la cantidad de agua de cebada que se toma en la zona de Ica, sobre todo, ¿no? Que tiene un gusto que es muy compatible, ¿no? De hecho, utilizan, si no me equivoco, también miel, directamente. ¿Cómo haces para poner miel sin poner dulce? Bueno, utilizas una vela, ¿no? Las velas que están hechas exclusivamente de cera, básicamente. Los pones y haces una especie de wax washing, porque la vas a tirar, va a caer la vela, inmediatamente se va a solidificar, entonces la puedes colar. Pero te va a impregnar el sabor a miel. Y lo interesante es que su bitter ya no es... ¿por qué el bitter tiene que ser a costura? ¿Por qué tiene que venir en una botellita? ¿Qué cosa era el bitter? ¿No era un componente amargo con un sabor que nos gustara? Vector, chicos. Un vector viene en la botellita, pero hay otro que saben dónde viene, en el lúpulo. Y hay otro que puede ser en dónde, en el café, por ejemplo. El café tiene amargo y tiene ¿cómo se llama? Y tiene un sabor que nos gusta. ¿Por qué no usarlo? Ya lo hicieron. ya se adelantaron. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente así termina, ¿no? Pero nos estamos olvidando de algo, de que dentro de los 10 primeros cócteles que se encuentran en el libro de Thomas, hay 2 que no tienen destilado, que no son potentes, que son mucho más parecidos a lo que era un Sling antes. No le ponen agua, pero por ejemplo en el caso del cóctel champán tiene vino espumante o espumoso, ya me va a corregir Roberto. Y básicamente lo que está haciendo es básicamente como si hubiéramos puesto en la práctica, hipotéticamente, como si hubiéramos puesto un destilado y lo hubiéramos rebajado. O sea, es alcohol más rebajado. El Jersey Cocktail, por ejemplo, tiene sidra, con bitters, un poquito de azúcar, con la lemon peel arriba. Es el mismo concepto, pero más suave. Ahora hay un lugar
que se llama Boilerman. Boilerman es un bar, para mí una genialidad de George Meyer, el mismo que creó, el dueño del El León en Hamburgo, el que creó el Gin Basin Smash, que hace un tiempo ya, si no me equivoco, fue ya en el 2012, 2013, que creó, o a lo sumo 2014, que creó Boilerman. Es un bar chico, pero que lo maneja como un solo bartender, porque vende highballs. Vende highballs únicamente. Y parte de su, digamos, de su investigación, y lo ha publicado en la D4Guide y todo, está de que vos podés highballizar cualquier tipo de cóctel. Por supuesto que sí. Por supuesto que lo puedes hacer. Es esto. Ya se hizo, yo lo siento mucho. Vos no fuiste el primero en darte cuenta. Pero sí, el primero en darse cuenta probablemente en épocas modernas, no, tampoco. Este tipo de cócteles mantienen el perfil de balance entre dulce y amargo. También, ¿cómo se llama? Te modera la percepción alcohólica, pero como el Slim, por dilución. Acá no es tan importante el frío, lo pones, lo remueves un poquito, pero se va a quedar con el hielo adentro. Entonces ahí está. Bueno, ¿quién ha hecho esto? Bueno, ese nombre se lo he puesto yo. Ya voy a buscar si alguien le ha puesto nombre a alguien antes y lo usaré. Pero esto es lo que hizo Dick Branson. Fíjense que el Trickle y el Espresso Martini son exactamente el mismo tipo de cóctel. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tiene un Trickle? Ron añejo. ¿Qué es lo que tiene un Espresso Martini? Vodka. ¿Qué es lo que tiene después digamos como dulce, el Espresso Martini? Una combinación de un poco de jarabe de almíbar con licor de café. Y el Trickle tiene un poquito de jarabe y parte del dulce lo tiene en el mixer. ¿Qué mixer tiene? Jugo de manzana. ¿Qué mixer tiene el Espresso Martini? Café. ¿Tiene azúcar? No. Pero por eso tiene justamente un agregado de jarabe agregado al licor de café. Pero básicamente lo que ese tipo hizo fue un cóctel que tuviera sabores intensos, en donde el dulce y el amargo estuvieran balanceados y la percepción alcohólica estuviera moderada, en este caso también por dilución, no por frío excesivo, sino por dilución, y donde el tipo solamente se preocupó en ver qué formato lo doy, cómo lo van a tomar y qué sabores me interesa ofrecer. Punto. En ninguno de los dos se jugó mucho. Fíjense, es un no-brainer, como dicen los americanos, es algo que sale sin pensar. Simplemente le pusiste jugo de manzana o old fashion de ron. Y en el otro caso, básicamente lo que hiciste fue combinar el café con nada. Básicamente, con nada, porque le pusiste vodka. El vodka, a mí me encanta el vodka, los vodka tienen sabor distinto unos de otros, pero cuando ya le vas a poner café, convengamos que ya se va a perder, ¿no? Vas a percibir seguramente la calidad del alcohol, eso sí. Vas a notar perfectamente entre un vodka super premium y uno regularcito nada más. Pero bueno, veamos, este hombre ya se murió, de hecho, y ha seguido haciéndolos. ¿Quién se acuerda de este video? Yo sé que Denis allá en Colombia es un tipo recordado y querido. Este es Denis Sopi, lo he tenido que sacar de su video. ¿Quién recuerda el video en donde va a ese bar en Londres y prepara dos cócteles? El Funky Monkey y el Scent. Que al final acá en el Scent le prende, utiliza a él que le encanta ese recurso teatral. Le prende fuego, este es el Magic Cotton que usan los magos, que le prenden fuego para decir, bueno, ahí está el truco, ¿no? Son el mismo tipo de cóctel, chicos. Tienen un destilado, tienen un vector dulce, tienen en un caso mermelada y en el otro caso me parece que también es una especie de conserva japonesa de ciruelas. Tienen un componente amargo, tienen un bitter los dos y tienen un mixer los dos. En el caso de la izquierda, del Scent, esa espuma
está dado por el jugo de remolacha, de beterraga, de betabel. Y en el otro caso simplemente ha hecho un cóctel en donde está acompañado por clara de huevo. Y uno dice, oye, pero eso es para los sábados. No, ya se hizo. Hay cócteles que tienen clara de huevo y son cócteles básicamente. Sobre todo donde los encontramos mucho, por extraño que le parezca, es en el caso del vermut cóctel. Vamos a retroceder solamente un poquito, porque ya de hecho ya terminamos y vamos a pasar las preguntas. Pero de este tipo de cócteles, cuando yo empecé a clasificarlos, yo les juro, chicos, que yo pensé que el que más variantes iba a haber como subespecies estaba entre los hijos del ponche, ¿no? El Collins y el Fizz, y otros hijos del ponche que son el Sour, básicamente. Y sí, hay un montón. Sour he visto 8 tipos claros que se diferencian, y más o menos lo mismo de Collins o Fizz, si los consideramos una sola categoría, que para el momento ahora lo es. No sé, que lo estamos inflando encima, porque estamos tomando 2 categorías y lo estamos juntando en una. Pero no te digo que yo me las he visto todas, pero ya he visto 14 tipos de cócteles de vermut. Hay 14 tipos, sí, claramente distinguibles. Y uno de ellos es básicamente la fórmula tradicional del Manhattan con clara de huevo. Hay varios ejemplos de eso. Jueguen con eso. De hecho, hay material que les vamos a preparar y se los vamos a acercar después, porque lo tengo. Esto es la presentación, como les digo, está a su disposición, pero el material con ejemplos de cada uno, para que lo vean, y una pequeña explicación, también va a quedar seguramente. Esto no creo que lo tenga antes del domingo, chicos. Mil disculpas, pero lo va a tener Ronald, y seguramente en la próxima presentación ya con otros profesionales va a ser acordar, y seguramente lo va a colgar en algún lugar para que lo vean, ¿no? Entonces, ya habiendo terminado con esto, básicamente lo que nos queda en realidad es ver qué es lo que... es hacer una recapitulación, porque si mal no recuerdo, cuando un trickle, ¿no? Que es básicamente la fórmula clásica del cóctel, pero con un mixer. Fíjense si Marian Beck hubiera utilizado en lugar de scotch de repente un whisky japonés, si no lo hubiera podido estirar con té verde, que es la manera clásica donde, como toma mucho japonés también, el whisky es un whisky japonés allá, con té verde. ¿Con cuántos otros mixes se están tomando? Bueno, pueden hacerlo exactamente con esto. No quiero ponerme herético y decirle que le pongan Coca-Cola, pero es una posibilidad. Háganla ustedes si quieren, pero es una posibilidad. El tema es que no termina ahí, porque si ustedes lo ven al Negroni como una variación con idiosincrasia italiana del cóctel americano, porque tiene destilado, tiene dulce en el vermut y un poquito en el Campari, y tiene amargo en el Campari, es un cóctel clásico, es un cóctel canónico. ¿Por qué es que las proporciones no coinciden con las de un old fashion? Porque es otro el vehículo que estamos utilizando. No estamos poniendo Angostura, estamos poniendo Campari, que no tiene el nivel de amargo, que no tiene el nivel de dulce, que no tiene el nivel alcohólico. Entonces, evidentemente, vamos a tener que poner más. Pero si ustedes ven las otras partes, son exactamente iguales a mitad y mitad, como se había hecho hasta los años 50 un cóctel de vermut, que lo venimos hablando hace un ratito. No es tan raro. Ahora, ¿qué pasa si Dick Bradsell, el creador del trickle, hubiera vivido en Italia y hubiera conocido el Negroni? Probablemente hubiera inventado el americano o el sbagliato en lugar del trickle, porque es el mismo racional. Es decir, listo, esto no puede ser tan como se llama, tan power. Vamos a bajarlo un poco. ¿Qué le ponemos? Soda. Oye, le ponemos algo dulce como jugo de manzana y ya tiene, flaco. Ya tiene bastante con verlo. Así que no le pongamos algo de eso. Por eso, champán, no soda, pero es exactamente lo mismo. Y si lo miramos bien, fíjense qué cosa es un highball, como habíamos dicho, que cualquiera de estos lo podemos highballizar. Y fíjense qué tan highball puede llegar a ser un cóctel que no nos habíamos imaginado que va por este lado. Les voy a decir un cóctel que balancea dulce y amargo
donde la percepción alcohólica está a veces no moderada, sino súper suave, gracias a la dilución. ¿Saben cómo se llama? Spritz. Y es básicamente eso. Estamos combinando dulce y amargo, estamos basándonos en los sabores de los elementos para formar un nuevo sabor, pero esta vez lo estamos estirando mucho más. Y hemos generado ya, básicamente, aunque no sea un highball, es un spritz por propio mérito, es básicamente la misma construcción. Es pensar simplemente cuánto alcohol quiero, para qué lado voy a ir, cómo lo balanceo y sobre todo cuáles son los sabores que yo quiero. Así que ahora, por ejemplo, si ustedes prueban algo amargo, mi bitter, listo. ¿En forma de qué viene? Es una tierra. ¿Es comestible? ¿Se puede poner? ¿Te gustó el sabor? Listo. Ya no, piénsalo como postura. Si tienes algo dulce por algún lado, es tu azúcar. Y simplemente empiezas a combinar. Empiezas a combinar. ¿Cómo podés combinar? Mucha gente que me dice, qué fácil, porque vos tenés experiencia. Pero chicos, todos podemos combinar. El problema es que a veces, ¿qué cosa es combinar si no comparar sabores que uno ya conoce? Cuando uno crea sabores nuevos, ¿de dónde los saca? De la nada. No, son sabores que uno ya probó. Y nosotros ya esos sabores los tenemos incorporados en el cerebro. Fíjense, pasan dos cosas increíbles, tres te podría decir, ¿no? Una es la sensibilidad. Yo fumo, ¿no? Montones. Una vez Roberto, me acuerdo que debe estar por ahí todavía, espero, me dijo, mira, yo le dije, oye, loco, tendré jodido la nariz, y me dice, mira, hay un montón de expertos en vino que son recontrafumadores y ya lo tienen asumido como un ruido de fondo eso, ¿no? No tienen el mismo, ¿cómo se llama? Digamos, sentido del aroma de una persona que no fuma, pero tampoco es que no tienen nada. O sea, tampoco es que está tan deprimido el tema, ¿no? Ese es uno. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos un cierto umbral en el que sentimos o no sentimos. Hay gente privilegiada y hay gente que no, pero todos sentimos en diferente grado. Así que nadie se puede sentir menos por eso. La diferencia la vas a notar. Otra cosa es que todos tendemos a coleccionar improntas. Nuestros sentidos lo que hacen es coleccionar. Cuando nosotros llegamos y vemos algo, tocamos algo, sentimos algo, eso se guarda en nosotros. Por repetición se genera una imagen paradigmática de ese suceso. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos analizado un montón de recetas y hemos sacado las recetas paradigmáticas. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo se traduce esto? Mandarina. Acabo de decir mandarina. En su cerebro está la mandarina en este momento. Estoy seguro de que ustedes han comido mandarinas más aguadas, más ácidas, más fuertes, más ricas o menos ricas que la que ustedes tienen en la cabeza. Pero ¿por qué ustedes tienen un sabor a mandarina? Porque ese es el sabor paradigmático que significa mandarina para su cerebro después de haber comido un montón de mandarina. Ahora, una vez que ustedes saben que pueden sentir los sabores y aromas, que cada vez que prueban algo, lo guardan en su cerebro, lo único que queda, qué sé yo, chocolate con frambuesa, con mermelada de frambuesa. No es muy común que la gente lo coma, pero ¿qué tal queda? Está bueno, ¿no? Si quieres hacer un postre, queda bien. Pollo a las brasas, ¿no? Con arroz chaufa. De hecho, los que son peruanos lo saben, que es el popular mostrito. A alguien se le ocurrió en algún momento. No venían juntos, el pollo a la brasa y el arroz chaufa. En algún momento alguien dijo, oye, esto le queda bueno. Lo probaron y está bien. Ahora les digo otra cosa, por ejemplo. No sé si en todos los países y sobre todo si en Colombia existirá algo así como la pancita, el chinchulín, pero son tripas de la vaca a la parrilla, ¿no? Eso, no sé si todos lo tienen una idea, pero básicamente es algo como gusto de parrilla bien fuerte, ¿no? Con las tripitas, ¿no? Que tienen un sabor muy particular, pero es bien aquemadito, digamos, a mucho mayar. Tiene mucha reacción de mayar, mucho umami por ahí, ¿no? Y tienen eso, o pongámoslo de esta manera, carne rostizada con chicle de plátano o chicle de naranja.
probablemente muchos de ustedes me digan que no funciona. Pero, ¿por qué? ¿Cómo saben? Si no lo han probado nunca. Porque sí probaron el chicle por un lado y porque sí probaron la carne de asado. Entonces la sacaban de mezclar en su cabeza y dejaron de decir, esto no va. Si tienen los modelos de cómo se arman los cócteles y empiezan a ver cada ingrediente como un vector de un principio, lo único que les queda es mezclar sabores. Así que les agradezco mucho y pasamos a cualquier pregunta que ustedes tengan. Estoy acá para ustedes. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero acá me quedo el tiempo que necesiten. Bueno, Aniel, muchas gracias. Fue muy enriquecedor este tiempo que nos donó, que pudo estar conversando con nosotros sobre las familias de los cócteles. Para no alargar más el video, cualquier aporte, cualquier pregunta, déjalo en los comentarios. Vamos a formar un foro y entre todos vamos aprendiendo cada vez más de este maravilloso mundo de la coctelería. Y pendientes de los siguientes videos de estas mismas charlas. Recuerden que no todas se grabaron, pero se van a subir algunas. ¿Listo? Y si están pues muy interesados, vamos a tener algunos invitados más adelante en un futuro charlando de diferentes temas de coctelería. ¿Listo? Nos vemos. Gracias.